La homocedasticidad presentada por Andrea Murcia, Juan Felipe Martínez y Camila Santana. La homocedasticidad es un modelo que se usa para obtener estimadores contenidos en la ecuación de regresión, considerando que se cumplen ciertos supuestos que sustentan sus propiedades que han de ser A, insesgados, B, eficientes, C, suficientes y D, consistentes. Dicho modelo se apoya, entre otros, en las siguientes hipótesis o supuestos. Primero, la varianza de los errores es constante y por ello se dice que hay homocedasticidad, que viene del griego homos, igual, y cedastitis, dispersión. 2. Se dice que no existe autocorrelación entre las perturbaciones. 3. Que no existe multicolinealidad. Y cuarto, que el modelo de regresión está perfectamente especificado de manera que no existe ningún sesgo. Pero, ¿qué sucede cuando se violan estos supuestos? Definitivamente se pierde la calidad en los estimadores y disminuye el rigor técnico con que se maneja la información, ya que dejan de ser insesgados, eficientes, consistentes y suficientes, afectando la estimación que se hace con la ecuación de regresión y orillando a los investigadores a la toma equivocada de decisiones, porque las T's y las F's cambian de valor en forma que se indica la ecuación. Heterocedasticidad. Uno de los principales análisis que se realizan sobre la violación de los supuestos, en el que se basa el método de mínimos cuadrados ordinarios, que es para determinar el valor y por consiguiente la calidad de los estimadores, se refiere a la verificación de la hipótesis nula, de si las perturbaciones de los errores de la función de regresión poblacional son o no son homocedásticas. Es conveniente señalar que hasta el momento hemos establecido el supuesto de homocedasticidad, es decir, que las distorsiones o errores de la ecuación de regresión tienen la misma varianza. Ahora bien, cuando dichos errores no observan una misma varianza, se acepta la hipótesis alternativa y se dice que hay heterocedasticidad. Y o son heterocedásticas. En otras palabras, no tienen una varianza constante, que es decir, que la varianza del error no es constante para todas las observaciones de la serie histórica. Veamos cómo lo detecto. Señala Gujarati que no es fácil detectarla, que no existen reglas fijas y seguras para detectarlo, sino unas cuantas reglas generales. Por ello, se han creado algunos métodos informales y de aproximación para detectar la presencia de heterocedasticidad, regla a las que él llama algunos remedios, los cuales generalmente examinan los residuos obtenidos de la aplicación de mínimos cuadrados para identificar en ellos patrones sistemáticos. No existen reglas fijas para saber si en un modelo existe heterocedasticidad, pues en todos los contrastes estadísticos se plantea la hipótesis nula de homocedasticidad. Además, dado que las perturbaciones aleatorias no son observables, las formas de detección se basan en los errores de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. En concreto, la mayor parte de los contrastes van a utilizar el cuadro de dichos errores como indicativo de la varianza. En lo anterior podemos decir que en general se pueden realizar cualesquiera de las siguientes pruebas. Primero, método gráfico. Segundo, Ramsey. 3, Gleiser. 4, Breusch y Pagan. 5, White, uno de los más usados. 6, Goldfen y Kwon. Y 7, razón de verosimilidades. Estas son las que se pueden usar. Ahora veamos cómo se corrige o se resuelve la heterocedasticidad. Primero, la aplicación de la técnica de mínimos cuadrados ponderados con la deflactación de los datos mediante alguna medida de tamaño o con la transformación de los datos en la forma funcional denominada logarítmica. También podemos ver que la identificación numérica de la heterocedasticidad, tomando como referencia los datos anteriores, se corren las regresiones y se establece la hipótesis nula de homocedasticidad y se prueba que los coeficientes pueden ser significativos o no significativos. Esta es una identificación numérica de la heterocedasticidad. ¿Qué efecto o consecuencia trae la heterocedasticidad? Las estimaciones de A y B de mínimos cuadrados son insesgados, pero no consistentes ni eficientes, es decir, no poseen varianza mínima. Algunos datos tienen una varianza más grande y además el valor del estimador no tiende al del parámetro a medida que crece el tamaño de la muestra. Se dice que es inconsistente.
También las varianzas estimadas de la varianza de A y la varianza de B no son insesgadas. Al ser sesgados, los estimadores de las varianzas invalidan las pruebas de significación sobre las hipótesis que se establezcan. Por ejemplo, las hipótesis. Para analizar las hipótesis tenemos que hacer bajo un ejemplo de como las pruebas de significancia. Hacemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, buscamos nuestra prueba focal, que eso lo buscaríamos en ellos que les mostraremos a continuación, la ubicamos si cae en zona o no rechazo. En el caso de que cayera en zona de rechazo, conclusión con un 95% de confianza, el modelo presenta heterocedasticidad. En conclusión, se debe señalar que es conveniente detectar si existe o no heterocedasticidad, ya que de identificarse este problema, ello ocasiona que los estimadores de mínimos cuadrados sean ineficientes aun cuando siguen siendo insesgados, es decir, cuando ya son ineficientes tienen una varianza más grande. B. Los estimadores de las varianzas son sesgados. Y C, se relaja el supuesto de la varianza del término de error es constante. Ahora veamos cómo se ve todo esto en IBIUS. Bien, vamos a continuar con nuestros tutoriales sobre IBIUS para estimar. Ahora vamos a generar o más bien calcular si hay problemas de heterocedasticidad. Vamos a utilizar datos de corte transversal para que sea más sencillo y vean ustedes cómo se puede ingresar. Ahora, como no son datos de ese tiempo, nos vamos a datos que no tienen estructura o estructura de datos o sin fecha. Tenemos en la base de datos que vamos a utilizar son 16 observaciones, si mal no recuerdo. Sí, 17, perdón, 17. Sí, 16 observaciones. Entonces nos vamos a... Le damos OK y ya nos genera esto. Vamos a escribir data. Enter, nos da la hoja de cálculo, solo pegamos los datos que ya estaban seleccionados en el portapapeles y nombramos nuestras variables. Este es el gasto, esta es la ayuda federal y esta es la población. Y listo. Ya tenemos aquí todas nuestras variables. Ahora vamos a estimar. Recuerden que las deben escribir tal cual están escritas o nombradas aquí. Y ya hemos estimado nuestro modelo. Como pueden ver, probablemente no hay autocorrelación, no puede caer en zona de indecisión, pero como está más cercano al 2, pues puede que no haya autocorrelación. Pero en este caso nos vamos a centrar en problemas de heterocedasticidad. Entonces vamos a residual test y pruebas de heterocedasticidad. Como primera prueba vamos a agarrar la prueba White. Aquí nos indica si queremos incluir términos cruzados. Como tenemos pocas variables, pues nos conviene usarlos. Y nos fijamos en el estadístico n por r cuadrado con una probabilidad menor al 5%. Por lo tanto, hay heterocedasticidad. Bien, si quieren guardarla, pues pueden guardar. Aquí están los términos cruzados. Y bien, ahora regresamos con stats a nuestra primera estimación. Ahora vamos a hacer la prueba de Birch-Pagan-Godfrey, igual residual test, heterocedasticidad. Y aquí es la primera, Birch-Pagan-Godfrey. Le damos OK. Y ahora nos fijamos en la suma explicada de cuadrados y su probabilidad, que igual es menor al 5%. Por lo tanto, inferimos en que sigue habiendo heterocedasticidad. Y ahora, para corregir nuestro modelo, recordemos que pueden ser varias correcciones. Vamos a guardarlo. Puede ser por aumentar el número de observaciones, la especificación del modelo o corregir por medio de un logaritmo. Entonces ahora lo que hacemos es escribir log y entre paréntesis van a ir cada una de nuestras
variables, tanto la dependiente como las independientes, cada una, y damos enter. Y aquí ya nos aparece que es un modelo logarítmico. Aquí tenemos que están en términos logarítmicos. Como podemos ver, los estadísticos han salido más más grandes y la probabilidad más pequeña. Una R cuadrada muy elevada, casi de 100%. Entonces vamos a volver a aplicar las pruebas de heterostaticidad. Empezamos con la prueba White, incluimos los términos cruzados y vean, la probabilidad ya es mayor, muchísimo mayor al 5%. Por lo tanto podemos decir que no hay heterostaticidad y que tenemos homostaticidad. Vamos a aplicar la última prueba, que es la de la prueba Birch-Pagan-Godfrey, y aquí nos fijamos en suma explicada de cuadrados, que es 0.78, igual es alta la probabilidad. Vemos que en la prueba de White nos fijamos en el de acá arriba, perdón, en esta igual es muy alta. El estadístico cae obviamente en zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces podemos concluir que se ha corregido el modelo y que ya no presenta problemas de heteroscedsticidad. Pero bien, pueden aplicar otras pruebas. Puede ser, aquí ya vemos que nos presenta un problema de autocorrelación, pero si te basas, como es un modelo de corte transversal, lo que nos importa es corregir los problemas de heteroscedsticidad. Entonces, como ya hemos puesto en logarítmicos, en términos logarítmicos, podemos decir que se ha corregido el modelo. Y le podemos nombrar, le ponemos corrección, por ejemplo. No puedes incluir acentos al nombrar. Y ya aquí tenemos que se ha guardado nuestro modelo corregido.